Buenas tardes, o buenos días, tardes casi. Bueno, como veis tenemos una mesa muy concurrida, tenemos los tiempos muy ajustados, así que yo voy a empezar presentando a todas las personas que están aquí conmigo y bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos y a todas por estar aquí, dar la bienvenida a Vicky porque creo que cruzar España desde Las Palmas y llegar a Asturias pues es harto complicado. Muchos de nosotros y nosotros sabemos, Sofía lo sabe bien lo que es moverse y llegar a su tierra. Dar las gracias por haber venido y además yo creo que va a ser una mesa muy interesante porque yo creo que aquí reunimos un poquitín de todos los aspectos que tienen que ver con la represión, como se coarta de alguna manera derechos y libertades públicas. Y además cómo se defienden, y yo creo que, bueno, Vicky además es una de las personas que puede ser muy representativa en este sentido, ¿no? Paso primero a presentar la mesa y os cuento. Bueno, en primer lugar tenemos aquí a Mar, ya la conocéis, a Mar García, que es nuestra candidata al Senado. En las últimas elecciones quedamos a unos 5.000 votos de conseguir bueno, que llegara y consiguiéramos la candidatura al Senado, así que os animo a todas y a todos bueno, a explicar que el Senado también es importante y a que todo el mundo pues meta ese voto naranja tan necesario también para Asturias. A su lado tenemos a Jessica Briones, que es una de las representantes de las educadoras infantiles de A3 que fueron despedidas por el actual bipartito PP Ciudadanos. Luego a su lado está Vicky Rosell, jueza en excedencia, ahora mismo está de diputada y candidata por Unidas Podemos. A su lado está Carmen, y yo creo que a Carmen todos la conocéis, ¿no? Y que además, bueno, aparte de estar en el colectivo de pensionistas y en todo lo que haga falta, pues Carmen fue una de las personas condenadas en su momento por el juicio que hubo hace menos de un mes pues por hacer una reivindicación y una protesta pacífica reclamando derechos laborales en la Reconquista, ¿no?, de los 11 condenados. A su lado está Ana Solís, que es candidata de Unidas Podemos por Izquierda Unida, y que nos acompaña aquí también. Sofía Castañón, que ya creo que tampoco necesita presentación, la candidata asturiana y que seguirá siendo nuestra representante en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Y a su lado está Juan Luis Alonso, perdón, siempre te llamo José Luis, Juan Luis, que es uno de los que tiene próximamente el juicio del 8 de noviembre, que ya también hago el anuncio para que les acompañemos en este juicio. Tienen un juicio por haber tratado de impedir un desahucio de Ciudad Naranco, que muchos y muchas de vosotros recordaréis que fue hace más de 4 años y que, bueno, pues fue un desahucio que además hubo uno de los desahuciados hizo huelga de hambre delante del Iberbank, nuestra querida caja de ahorros ahora totalmente privatizada, ¿no?, liberalizada, y además bueno, se impidió durante varias ocasiones ese desahucio y finalmente bueno, pues, se llevó a cabo y se inició una causa penal contra los activistas que trataron de impedir el desahucio y que lo hicieron de manera pacífica y están aquí también para contar su caso. Y yo lo que quería contaros también es que aquí estamos para hablar y de explicar de que esto pasa porque pasa hasta donde les dejemos que pase, ¿no?
Hace unos días en esta ciudad, esta vetusta ciudad, estuvieron sus altezas, muy preocupados por los 5 minutos de un discurso de una niña de 13 años y para nada preocupados por lo que estaba pasando en el contexto de Asturias a nivel industrial. Hace no mucho, la infanta Cristina quedó absuelta de cometer delitos contra la hacienda pública porque decía que de aquello ella no sabía nada, ella no sabía lo que hacía, ¿no? El tribunal, además, después de haber condenado a su marido, a Iñaki Urdangarín, a 6 años de cárcel, decidió dejarlo en libertad y permitirle vivir fuera de España durante el recurso en cuestión. No le retiró el pasaporte ni le impuso ningún tipo de fianza. Ahora que está en prisión, pues como sabéis, ha tenido grandes beneficios penitenciarios y sale a colaborar con una ONG cristiana, bastante dudoso todo esto, ¿no? Por otro lado tenemos las tramas Púnica, Gürtel, Aquagest, Enredadera, donde políticos del Partido Popular o del Partido Socialista, funcionarios y policías amagan contratos para desviar dinero público para sus bolsillos o de sus amiguetes. El último acto del presidente Zapatero, tenemos que recordar, el último acto como presidente, fue indultar al vicepresidente del Banco Santander. Esa misma justicia lleva años expulsando sin piedad a familias de sus casas, sin atender a razones de humanidad, sin dar una sola oportunidad a nadie. Niños de pecho, personas a los que los bancos, tras quitarles el piso, también se quedan con su casa materna, y en menos de un mes, como os decía, tendremos el juicio de los activistas asturianos que intentaron impedir el desahucio de Ciudadano. También hace unas semanas, y con el criterio en contra de la Fiscalía, condenaron a 11 activistas por defender los derechos laborales por hacer una protesta en el Hotel Reconquista, en el ilustre alojamiento de sus majestades, que además contrata becarios para servir a los premiados y agasajados por ridículos salarios y son los que en esa fiesta de boato y derroche son servidos por becarios, como camareros. El actual gobierno bipartito echó y despidió a 24 educadoras de escuelas infantiles, precarizando un servicio público que era un ejemplo en toda Asturias. Se persigue a tuiteros por hacer chistes, se encarcela y se condena a cantantes de rap y a sindicalistas como Andrés Borrell. Intente usted hacer que Hacienda no le cobre por ese momento, que no le viene bien. Deje de pagar a autónomos o no ingrese la declaración del IVA, porque tiene otras prioridades, y tenga por seguro que se le aplicará la letra pequeña, la mediana y la grande, con todo rigor y sin atender a que su padre o su hermana tienen algún problema o que puedan disgustarse y pasarlo mal, porque eso de que Hacienda somos todos y todas es algo relativo, ¿verdad? Como abogada, he pasado muchos días de mi vida en los juzgados intentando proteger las personas más vulnerables. Pero esta extrema desigualdad en la aplicación de la justicia a mí me avergüenza y me indigna. Siento vergüenza de un orden social que sitúa al poderoso por encima de las leyes, porque las deja caer con todo su peso sobre los más indefensos. Que perdona la mano del rey y mete en la cárcel al juglar y al titiritero, al trabajador que se manifiesta contra su patrono y al que pone el cuerpo para parar un desahucio. Lo peor que puede pasar en un país es la arbitrariedad en la aplicación de las reglas de juego. La ley debe ser igual para todos y para todas. Si hay una ley para una casta de privilegiados y otra para la gente común, se rompe el pacto básico del Estado de Derecho. A partir de aquí, ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Hasta dónde van a llegar? La pregunta creo que ha rebotado muchas veces por las redes sociales, por las charlas de las cafeterías, y solo hay una respuesta: hasta donde les dejemos. Solo las personas decentes pueden poner freno a esta deriva en la que los fiscales y los jueces honestos, decentes, se ven perseguidos, en la que los funcionarios de la clase funcionarial que denuncia la corrupción acaban apartados. Ese es el cambio que ha empezado. Es el cambio que muchas y muchos estamos comprometidos y comprometidas. Un cambio por la decencia y un cambio para que este país, que necesita y se lo merece, haga ese cambio definitivo. Así que a partir de ahora, pues paso la palabra a, creo que es aquí a José Luis, y que os cuente a Juan Luis. Bueno, como
contexto en el que nos encontramos la gente que estuvimos intentando paralizar el desahucio. En el 2012, en junio, tras un primer intento en abril del 2012 de desahuciar a esta familia compuesta por Jorge y Patricia y por una hija de 3 meses que se llamaba Maya, o que se llama Maya afortunadamente, pues resulta que nada, la policía tenía órdenes. En la primera ocasión en que logramos paralizar el desahucio, pues fueron muchas personas que estábamos dentro del portal en los alrededores, y digamos que la policía, cuando intentaba facilitar el paso a la comisión judicial, que había mucha gente, que estaba aquello muy difícil, y digamos que anuló el orden de desahucio. Bien, en la segunda vez, lógicamente, en junio ya estaban mucho más preparados. Entonces, desde primeras horas de la mañana, a mí me identificaron a las 6:30 de la mañana en el portal de Jorge, en la calle Augusto Junquera, para los que vosotros sois estudiantes, y resulta que ya estaba la calle cortada por las dos, cortando la calle por arriba y por abajo, que es una calle pequeñita. Había unos 100 antidisturbios, había 13 furgones, y entonces en ese contexto el portal estaba fuertemente parapetado por parte de los 17 personas que acompañaron a Jorge en la vivienda ese día. Pues nada, empezaron a intentar acceder al portal, rompieron la puerta, la tuvieron que deshacer, tuvieron que romper la puerta de arriba de su casa, no la pudieron romper por culpa de que estaba blindada, y entonces lo que hicieron fue romper la pared en el lateral y entrar. Sacaron a la gente y los detuvieron. Entonces, en el momento de ir a la comisión judicial, ya fue cuando se produjo la primera carta, sin ninguna justificación, digamos, de violencia por parte de los que allí estábamos intentando parar el desahucio, pues cargaron contra la gente indiscriminadamente. Resultas un montón de gente con pelotazos, una chica sangrando por la nariz, que si visteis las fotografías de la zona, al momento, pues ya sabéis cómo fue. Posteriormente, cuando la gente que estaba en la casa, cuando ya vio que era inevitable el desahucio, pues se dedicaron a tirar por la ventana con las mochilas y las cosas que llevaban para estar esa noche allí, ¿no? Entonces la policía supuso que aquello eran unas pruebas muy importantes para inculpar a los que estaban allí dentro, y salieron a coger las mochilas. Y pues hubo gente que cogió las mochilas de los compañeros y se fueron. Entonces hubo algún rifirrafe, una nueva carta policial, y fueron detuvieron a dos de los que ahora están pendientes de juicio, a Lucía y a Hugo. Bueno, hasta ahí más o menos un poco todo lo que pasó. ¿Cuál fue el mayor problema? Uno de los policías pues echó a correr detrás de un compañero, y en el transcurso de la carrera, pues si como vosotros conoceréis esa zona, es una zona de cuesta hacia arriba y baja hacia el polígono, en una calle con una pendiente en el otro sentido bastante grande. ¿Qué fue lo que pasó? Se trastabilló y cayó. Al caer se cayó la pistola, se le salieron las balas, y todo eso fue reflejado por la prensa. Y entonces, claro, hablando en plata, fue un ridículo muy espantoso por parte del policía. Y eso debió ser el único causante de todo esto que estamos ahora padeciendo después de 7 años, porque insisto que esto fue en el 2012, las personas afectadas y que estamos todavía pendientes de juicio, a los cuales se nos pide pues desde 2 años de cárcel y multas variables, bueno, según cada uno y según lo que a cada uno le piden, que llegan a superar los 6.000 euros. Entonces, bueno, nada, el contexto ya lo sabéis. Una cosa que sí que quiero matizar es que además, en el caso de Jorge, era un pequeño empresario de transportista, que resulta que se le debían, bueno, cuando empezó, ellos llevaban 8 años pagando la casa, porque empezaron a pagarla en el 2004 y esto fue en el 2012. Después de 8 años de estar pagando la hipoteca, a raíz de los impagos que él tenía en su empresa, que curiosamente uno de sus mayores deudores era Arias Cachero, que me parece que le conocen por Lechosa, era delegado por el PP para la Caja de Ahorros aquí en Oviedo, y votó a favor del desahucio. También, en fin, mal de narices. Entonces, en esa situación, pues ya te digo, ahora mismo estamos pendientes todas las personas, las 5 personas que al final quedamos, porque de los 20 detenidos y algunos que fuimos implicados posteriormente, pues 17 están ya con el caso sobreseído, porque no había ninguna historia nada que pasara desde el punto de vista judicial. Bueno, pues entonces, ya puestos en materia, simplemente yo quería
pedimos unha reflexión respecto a dos ou tres cosas. Número 1. Os imagináis, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a las cláusulas abusivas fue en el 2013, o sea, fue posterior a nuestra situación. Hasta entonces hubo aproximadamente 500.000 de desahucios en toda España. ¿Os imagináis cuántos? Porque, por supuesto, en las cláusulas de la hipoteca de Jorge y su mujer y Patricia había cláusulas abusivas que tendrían que suspender inmediatamente la ejecución del desahucio. Bueno, aparte de tener una hija de 3 meses, etc. ¿Os imagináis el sufrimiento causado injustamente y cómo se repara ahora, tantos años después, a la gente que se les echó de sus casas injustamente? Pues eso yo creo que es un motivo de reflexión y de actuación política. ¿Cómo se reseca la boca? Bueno. Vamos a ver, ¿qué más os puedo comentar? Bueno, nada, que siguen produciéndose más de 200 desahucios al día en España, y lo que pasa es que ahora han cambiado, ahora básicamente son por temas de alquiler y no son por temas de hipoteca. En Asturias ahora mismo estamos pendientes de los temas de la Camocha, que por eso no recientemente hubo ya pudimos pagar el primer desahucio en una de las, me parece que son 30 viviendas afectadas en la Camocha, pero esto es una cosa que ahora a finales de este mes, aquí a 30, tendremos que volver a estar aquí. Digo, por todos los que podáis, ya sabéis que la solidaridad siempre es cuanto más mejor. Y bueno, yo creo que poco más que comentaros. Sí, una cosa que sí, porque a mí me parece muy preocupante y por eso digo que es motivo de reflexión, es vamos a ver, los atestados policiales cada vez están exagerando más lo que allí sucedió en donde ellos participaron, y desde mi punto de vista eso es una situación muy grave porque luego les permite solicitar cualquier tipo de pena o hacer cualquier tipo de cosas. Para que os deis cuenta, en la misma situación que nosotros llevamos, en un paralelismo bastante grande, los tiempos de Usera, una paralización que hubo también de un desahucio en Madrid, en Usera, pues pasó exactamente lo mismo, lo que os estoy comentando de los atestados. Allí, según la policía, unos abusos, una violencia inusitada por parte de la gente que estaba intentando paralizar el desahucio, y que luego, con las imágenes que se ofrecieron en los vídeos, no hay absolutamente nada. Y luego, a pesar de todo, parcialmente fueron condenados estas 5 personas de Usera. Si recordáis también en Madrid, recientemente, con el tema de los trabajadores de Alcoa, cuando estaban en Madrid, el atestado policial que se originó precisamente con diputados de Podemos, de Unidas Podemos, pues pasó exactamente lo mismo, una inusitada violencia, que daban patadas, que no sé qué, y al final las imágenes son la auténtica falsedad. Creo que en principio era más bueno. Recordaros que nuestros juicios son todos los viernes del mes de noviembre. El 5, el 8, el 5, el 12, el 19 y el... todos los viernes del mes de noviembre. Entonces, en la medida de lo posible, podáis ir por allí para apoyar y para sensibilizaros. ¿Horas son? En los juzgados de lo penal y móvil. ¿Hora? Hora, sí, no hay ya. La hora no la tengo todavía, pero bueno, eso se comunicará sin ningún problema. Lo moveremos. Pues muchas gracias. Yo vengo hoy a hablaros de otro tema relacionado con la justicia, pero como una justicia histórica que empaña todo nuestro sistema constitucional y todo nuestro sistema jurídico, que es la impunidad de los crímenes fascistas, de los crímenes de Franco. No quería decir su nombre, pero lo he dicho. El jueves pasado exhumaron el cadáver del último dictador fascista que hubo en Europa. Y digo el cadáver porque las noticias nos han dicho que han exhumado sus restos, y es mentira. Sus restos están impregnando todo el mapa de España, está en las fosas comunes, está en la falta de reconocimiento de todas las víctimas, no solamente de los desaparecidos forzosos, sino también de los niños robados.
de las mujeres que fueron rapadas y paseadas, de las personas que sufrieron esclavitud en sus campos de concentración. Está en la falta de revisión de la historia. Está en el discurso político que hace la derecha queriendo decir que el problema de las víctimas es un problema privado y familiar y que no es un problema de todos nosotros. Porque la impunidad fascista es la base del régimen del 78 sobre el que se ha construido toda la legislación que está ahora vigente y que están padeciendo algunos de los compañeros que están ahora sentados conmigo. Es la base que ha sostenido todo este desbarajuste, que la clase obrera reciba palos de la policía. El otro día asistimos a la exhumación del fascista y pudimos ver a su familia. Salió con honores, con una bandera de España, con una ministra al lado. Su nieto llevaba una bandera con el aguilucho. Hay una ley en España, la ley de memoria histórica, una ley tibia, pero que prohíbe el uso de símbolos fascistas. Estoy esperando, porque están todos en las imágenes de televisión, estoy esperando que actúe la policía con la misma contundencia con la que ha actuado contra mi compañero José Luis. Tenemos la única constitución que se ha aprobado en Europa después del 45 que no se sostiene sobre una base antifascista. La única. España es diferente. Cuando fue Unidas Podemos a negociar después de las últimas elecciones este tema con el PSOE hizo dos propuestas y las puso encima de la mesa. Dijo: una, la exhumación de la momia, y dos, vamos a poner 2 días nacionales para las víctimas. Y la derecha se carcajeaba y seguía en la sociedad lanzando su discurso de justificación del franquismo. ¿Sabéis por qué se carcajeaba? Porque el PSOE lo que quiere es, con la exhumación de Franco, cerrar un ciclo. Y es mentira, con la exhumación de Franco no se cierra un ciclo, se abre un ciclo. La desfranquización de España. Se empieza un camino que tenemos todavía que recorrer para tener una democracia de verdad. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que proponemos desde Unidas Podemos, desde nuestro programa? Proponemos una ley integral para las víctimas del franquismo, que las equipare en derecho al resto de víctimas de terrorismo. No queremos víctimas de primeras ni víctimas de segundo. Queremos recoger la reivindicación de todas las asociaciones memorialistas, que son las que verdaderamente han conseguido el objetivo de la exhumación de este cadáver. Ellas son las verdaderas protagonistas. Todas estas asociaciones que están diseminadas por el país y que tienen muy pocos componentes y que son pocas personas, pero son trabajadores infatigables, que han conseguido sacar a Franco del foso. Esta ley integral que nosotros pretendemos poner en España es una ley que atienda a sus 3 reivindicaciones básicas: verdad, justicia y reparación. Verdad. La verdad de las víctimas del fascismo es una obligación del Estado. Es el Estado el que tiene que localizar todas las cosas. Es el Estado el que tiene que abrir los archivos para que todo el mundo pueda libremente saber lo que pasó, para que los historiadores puedan investigar. Justicia. Nosotros nos tenemos por un país democrático, pero hay un derecho internacional que no se cumple en nuestro país. El derecho internacional de reconocer los crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes no prescriben, esos crímenes no pueden ser amnistiados. Hay que introducir el derecho internacional en todas nuestras leyes. Hay que juzgar a los criminales franquistas. No puede ser que esté Billy el niño paseándose por ahí con sus condecoraciones. Y
reparación de las víctimas, reparación no solo económica, reparación moral, permitirles participar, darles voz en todo este proceso de democratización real de España. Y no nos olvidemos de una cosa, la memoria no es solamente reconocimiento de las víctimas. Os dirán por ahí, ya estáis sacando los temas del pasado, y no son los temas del pasado, son los temas del futuro, son los temas de cómo construimos una democracia real para este país. Ese es el tema de la impunidad del franquismo con el que hay que acabar. La memoria configura nuestro pensamiento colectivo. La memoria hay que llevarla a todas las instituciones educativas y culturales para construir una democracia de futuro. La memoria es la palanca para traer otra vez a este país la república, porque sin república no hay democracia de verdad. Por eso os digo a todos que cuando os digan que estáis hablando del pasado, digáis que no, que estamos hablando del futuro que vamos a construir entre todos. Porque somos los herederos de los principios que inspiraron a esas personas que lucharon por la República. Somos los herederos de la libertad, de la solidaridad y de la justicia. Y ese es el futuro que queremos. Hola, buenos días a todos. Quería dar las gracias a vosotros por darnos la oportunidad de exponer nuestra situación y por estar ahí. Voy a explicaros un poquitín lo que nos pasó en las escuelas infantiles, aunque sé que muchos de vosotros ya lo sabéis. Todas las criaturas, desde el nacimiento, tienen derecho a una educación respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. Ser protagonistas de su desarrollo en una relación armónica con sus iguales y con el patrimonio común de la humanidad. Esto se vino abajo en las escuelas de educación infantil de 0 a 3 de Oviedo, el pasado 2 de septiembre, con unas formas terriblemente inapropiadas y saltándose todos los cauces legales. Nos despidieron a mí y a 20 compañeros más. Vulneraron nuestros derechos, muchos de nuestros derechos. Y ahora esperamos que la justicia nos los devuelva. El equipo de gobierno nos habla de compromisos. Nos readmitirán de nuevo. Volveremos con nuestros niños y niñas. Entre tanto, ¿qué ha pasado con los derechos de estos niños y niñas? ¿Con el derecho a una educación de calidad? ¿Qué le ocurre al actual equipo de gobierno? Precariza un servicio que solo hacía que mejorar. Recorta de nuevo, pues ya en el pasado estuvimos en su punto de mira. En junio hicieron borrón y cuenta nueva de un calendario escolar para el 03 que se había aprobado y consensuado con el equipo de gobierno anterior y con el equipo educativo. En septiembre nos envían a 21 educadoras para casa, repito, de las peores formas. Y no realizan las 5 nuevas contrataciones que debían de haber hecho. Piensan que la mejor solución es aumentar en 1 hora de trabajo a las compañeras que quedan en las escuelas. 1 hora. Algunas de las cuales deben de hacer encajes de bolillo para poder abrir las puertas de la jornada laboral establecida. No podemos ni queremos conformarnos. Haremos todo lo posible para rebatir una situación que se ha alejado enormemente de los derechos de los niños y de los trabajadores. Aquí estamos luchando y aquí seguiremos. Nuestra lucha es inquebrantable, como decía María Montessori, por la mejora de una sociedad, por el futuro de nuestra sociedad, por el futuro de la educación en Asturias. Siempre lucharemos. Bueno,
buenos días. Ante todo, saludar aquí a mis compañeras, a Vicky y a todas las personas que están aquí a mi lado. Un orgullo compartir este momento con vosotras y con todos vosotros. Veo por aquí también compañeras de los servicios públicos que creo que van a entender lo que voy a contar a continuación bastante bien. Nosotros trabajamos en los servicios públicos y fuimos un colectivo, bueno, supongo que sabéis que trabajo en los servicios públicos hace muchísimos años ya. Y entonces quiero contaros ahora un poquitín cómo fue la lucha, cómo empezó la lucha para defender los servicios públicos, porque nosotras y nosotros, muchos de nosotros, estábamos allí en primera línea. Y hacemos un breve repaso. En 2008 empieza una crisis que nos dicen que primero que no existe, nos decía el señor Zapatero que no había crisis, ¿no? Pero llega 2012 y resulta que el señor Rajoy nos aplica por decreto, de un día para otro, una lesión masiva ante los derechos de los trabajadores públicos, y que aquí en el gobierno del Principado de Asturias, en las administraciones, lo vivimos de una forma oscura. Nos llegó esa normativa y de repente se creó un silencio, una nada. Los sindicatos desaparecieron, nadie nos mandaba un correo electrónico y nos decía qué estaba pasando, qué pasaba si resulta que los derechos que supuestamente los sindicatos habían peleado durante muchísimos años, nuestras horas, las 35 horas, los derechos, los días libres, nos congelaban el sueldo, nos quitaban una paga extraordinaria en la Navidad, o sea, nos hacían una serie de lesiones nunca vistas y de repente, oye, habían desaparecido. Bien, pues este silencio sindical y este shock en el que todos nos quedamos, ¿qué forzó? Pues forzó a que saliéramos a las puertas de nuestro trabajo y nos identificáramos con unas camisetas negras, al menos para visibilizarnos, porque realmente no teníamos ninguna capacidad de hacer otra cosa, porque ni sabíamos hacer una movilización, ni sabíamos manejar un megáfono, ni sabíamos hacer pues absolutamente nada, no estábamos acostumbrados, y mucho menos los trabajadores públicos, porque en las industrias, en las empresas, ahí pues ya había más conciencia de movilización, pero nosotros siempre habíamos tenido grandes sindicatos que defendían nuestros derechos laborales, ¿no? Pero ¿sabéis qué pasó? Que esto no quedó ahí, y esto era mentira. No era que fueran a por los derechos de los trabajadores públicos, eso era lo de menos. Iban a por los servicios públicos, que era el derecho de todos. Entonces, el tiro les salió por la culata, porque resulta que los empleados públicos de Asturias salimos a las calles, unos vestidos de negro, otros vestidos de blanco por la sanidad pública, otros vestidos de amarillo por justicia, otros vestidos de todos los colores, de verde por la educación, y salimos no a defender esos derechos que nos habían robado, eso era lo de menos. Teníamos que decirle a la gente que cuidado, os están engañando, no tiréis contra los empleados públicos, nos llamaban privilegiados. En las primeras manifestaciones en la calle por Oviedo nos llamaban vagos, la gente desde las ceras, vagos, os merecéis, porque nos habían culpado de la crisis a la administración, a ese engorde de la administración. Claro, no se hablaba todavía de la corrupción y se hablaba de todo lo posterior, ¿verdad? Entonces salimos a defender los servicios públicos. ¿Y qué pasó? Que poco a poco la gente se dio cuenta y nos fue sumando a las manifestaciones, un día tras otro, porque defendíamos los derechos de todas y de todos. Defendíamos los servicios sociales y la dependencia, defendíamos la sanidad pública, defendíamos la educación y defendíamos lo que nos interesaba a todos. En definitiva, eso que nos iguala, ¿verdad? Porque el que la sanidad se privatice a las personas que la pueden pagar, a esa minoría social que la pueda pagar, le importa poco. El problema es que desaparezca lo público para las personas que no lo pueden pagar, es un derecho que perdemos y no podemos permitirlo.
En ese mismo año, en el 2012, todavía os hablo, ya un compañero de la Marea Negra fue denunciado y en aquel momento se acogieron al artículo 28 de la Ley Orgánica 1/92, ¿no? Y en ese momento, porque no existía todavía la Ley Mordaza, le pusieron una multa de 300 euros. Esta multa la tuvimos que sacar a bote, poniendo entre todos para que el pobre pudiera pagar la multa, porque no sabíamos ni cómo poder solventar esa situación, y estábamos todavía en 2012. ¿Qué pasó? Que defender la dignidad con los diferentes colores de la Marea Negra fue creciendo en número y creciendo en fuerza. Y esto el gobierno no lo podía permitir. Además, no solamente defendíamos ya lo público, los trabajadores públicos y todas las personas que teníamos derecho a lo público. Llegó un momento que también pensamos, y también de una forma natural, todos los movimientos sociales como los que tenemos aquí representados hoy, decidimos que nos íbamos a unir, porque no procedía a hacer luchas por diferentes sitios. Entonces, de repente, ya no éramos la Marea Negra ni la Marea Blanca, éramos la Marea Ciudadana de Asturias. No sé si recordaréis la gran movilización que en febrero de 2012 se hizo en Oviedo de esta marea, pero fue un hecho histórico. Con una nevada del 15 salimos a la calle más de 10.000 personas aquel día. Bien, esto a un gobierno se le salía de control, está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que llega 2015 y dice, a esta gente hay que pararla, la ley Mordaza. Les vamos a denunciar, los vamos a poner unas multas exageradas y demás. Entonces, pero bueno, no controlaban que no hay miedo cuando se defiende la justicia social y la dignidad de las vidas. Y ahí no tuvimos ningún miedo. Bien, con mordazas y sin ellas. Además, entramos en las instituciones. Un día un político nos dijo en la calle, si queréis cambiar la vida de la gente, presentaros a las elecciones. Pues eso hicimos, presentarnos a las elecciones. Y entonces, pues realmente, desde dentro hemos podido luchar mucho mejor. Hemos recuperado esos derechos. El grupo parlamentario, miembros aquí de Podemos Asturias, han recuperado muchos derechos de los trabajadores públicos y desde dentro se luchan mejor las cosas. Bien, voy a acabar ya. Ya lo sé. Ya lo sé. Quería decir que ni con cloacas ni con leyes Mordaza nos van a parar, ni fuera de las instituciones ni dentro de las instituciones. Hemos llegado hasta aquí y ya nuestra fuerza pues es imparable. Y el combustible que nos mueve es la conciencia social y la dignidad de la gente. Asturias necesita un plan de futuro y Asturias necesita tener muchos diputados dentro del Congreso y dentro del Senado. Eso es lo que vamos a conseguir el 10N y por eso os pido que todos vayáis a votar, metáis las papeletas, la de un color y la del otro, porque necesitamos una fuerza muy grande dentro de la institución para seguir defendiendo los derechos de todas y de todos, lo público y lo que nos devuelve la dignidad a las personas de Asturias y del país entero. Buenos días, yo soy Carmen, ya me conocéis. Lo primero que quiero decirle a Mar, anota, añade, ya sé que lo tienes añadido, la marea de los chalecos amarillos, la marea de las pensionistas y de los pensionistas, que estamos en las calles, que estamos en las plazas todos los jueves a las 12 en Oviedo. Y entonces ahora os voy a hablar del problema, vamos, del asunto de Reconquista. Ana, avísame, porque sabes que hace 5 años el PSOE, el gobierno del PSOE de la Junta, vendió a los trabajadores del Reconquista. El Hotel de la Reconquista, le quería explicar a Vicky al principio cuando estábamos aquí de qué iba el tema, pero ya lo sabía porque ya se lo había explicado Ana y Sofía. Entonces, bueno, la mayoría de aquí más o menos ya lo sabéis. Eso, hace 5 años el gobierno del PSOE vendió
transfirió el Reconquista, que ya sabéis que es un hotel emblemático donde esas majestades llevan un montón de años, 40, viniendo, lo traspasó a Otusa. Con la condición, nos dijeron, de que a los trabajadores no se les tocaría. Fue pasarle el hotel a Otusa y en connivencia con ese PSOE, automáticamente empiezan a despedir. No había pasado 2 meses y ya estaban despedidas algunas compañeras. No habían pasado 6 meses y 5 compañeros fueron despedidos, entre ellos mi marido. Automáticamente, quien era la presidenta del comité de empresa, que en realidad es la verdadera heroína de esta lucha, Raquel Agüeros, se pone, por supuesto, de nuestra parte, y el hotel alegaba de que era que estaba dando pérdidas. Pero como buena compañera empezó a demostrar, es que hay tanto aquí que, por favor, Ana, avísame, es que mencionaba más los sindicatos. Mira, corrimos para los sindicatos, uno de los sindicatos nos defendiera de aquello que nos estaba pasando, aquel atropello. Cuando ya empezaba la cosa tal, hay un chivatazo de que avisan del Principado de que no sigan ese sindicato defendiéndonos. El otro menos nos iba a defender, porque si es el del PSOE, pues bueno, por supuesto que nos iba a defender. El otro sindicato automáticamente nos avisan de que corramos para un gabinete de abogados, el que sea privado, porque ese sindicato no nos va a defender en condiciones, que acaban de avisarle que si no quieren que se cierre ese hotel, que no bromee con ese tema. Bueno, pues nada, automáticamente nos vamos corriendo para abogados privados, a los que tuvimos que pagar, claro. Y bueno, después de Raquel Agüeros, vuelvo a no mencionarosla, empieza a aportar documentación lógica que, por supuesto, que estaba en sus manos como presidenta del comité de empresa, para librarnos de aquel atropello. Vale, nosotros fuimos librando como pudimos. Unos nos acogimos a negociaciones con la empresa, otros compañeros, bravos compañeros, siguen todavía en la lucha particular. Pero Raquel pagó las consecuencias de aquella defensa nuestra. Fueron a por ella, y Raquel está fuera de ese hotel. El presidente del comité de empresa fue puesto a dedo, es de la UGT. Total, con esto quiero deciros que Raquel está en la calle. Raquel está en la calle y además con una serie de problemas de ansiedad que está tratando en manos de psicólogos, en manos de psiquiatra, para salir adelante. Bueno, nosotras y nosotros, esos 5 más trabajadores, nos unimos a la Asamblea de Trabajadores en Lucha. Somos un colectivo de personas despedidas de distintas empresas. No sabéis lo que hace la unión, no sabéis la fuerza que da la unión. Éramos gente de la fábrica de armas despedida, gente del matadero despedida, gente de muchas empresas despedidas. Automáticamente seguimos en esa lucha, ¿eh? Cuando hay un problema, es verdad que vamos quedando menos, porque ya sabéis que la gente nos cansamos, de las luchas, de estar en la calle, de luchar, bueno, pero otro montón seguimos en esta y en otras luchas. Total, decidimos, se presentaba la feria de Fitur en el Reconquista, y tengo que deciros que en aquel momento, lo digo por estos diputadinos que tenemos aquí, a Lorena y a Rafa, en aquel momento teníamos aquí que López, que tengo que mencionarlo, Ana. Mira, empezó a defendernos en el Parlamento asturiano y se llevó un montón de camisetas de estas luchas, entre ellas la del Reconquista. Es que es algo, estoy perdiendo la memoria, pero eso me va a costar olvidarlo. Puso todas las camisetas delante en el respaldo, ¿te acuerdas, Lorena? Luego las puso. Entonces le dicen, ¿qué hacen esas camisetas ahí? ¿Qué tiene ahí
chulo ese que debe seguir siendo el mismo, y corbata. Y dice, son las camisetas de compañeros a los que vengo. Son las camisetas de los compañeros que están ahí atrás en la pecera, que ahí estábamos, a los que vengo aquí a defender sus causas, gente despedida sin motivos. Dijeron, quita esas camisetas de ahí. Fue aquí que se levantó, ¿os acordáis de Quique? Claro, tan alto y tan delgado, se metió todas las camisetas una encima de otra y dice, vale, ya no están las camisetas ahí. Compañeros, tenemos que creer en Lorena, tenemos que creer en Rafa, tenemos que creer en Nuria, en fin, aquí a la gente que tenemos en la Junta. Total, seguimos con la lucha aquella y hace un año, por estas fechas, se presentaba Fitur en el Reconquista. La compañera Raquel seguía siendo machacada porque de juicio en juicio, en fin, es una empresa muy fuerte, como muchas empresas, y con su gabinete de abogados iban a por Raquel. Total, decidimos el año pasado, se presentaba Fitur en el Reconquista, dijimos, tenemos un movimiento que se llama Raquel Somos Todas, y por ese, ahora que no nos oye el juez ni nadie, aunque nos oiga Vicky, Vicky es nuestra, porque luego nos preguntaron en el juicio, bueno, ¿y ustedes cómo se reunieron? No sé, nosotros oímos tal. Vale, no, estamos organizados. Que por cierto, tengo un compañero ahí, no estoy yo sola, aquí está Guillermo por ahí, de los días de la Reconquista. Que... hay que dar un golpe de efecto, porque lo que le está pasando a esta compañera nuestra, Raquel Agüeros, tenemos que hacer algo. Ya no sabíamos, a ver, vamos a Madrid, vamos a no sé dónde, estábamos hartos de manifestar, vamos a entrar en la Reconquista, todo pacífico, que ya sabéis cómo está la cosa y todo pacífico. Nos juntamos 11, que pudimos, era por la mañana, otras y otros compañeros hubieran venido encantados, pero la gente, alguna todavía trabaja. Total, que fuimos estos 11 y entramos por la puerta del garaje del Reconquista. Nos acompañó un compañero que logramos que no esté ahora implicado en el tema, porque en realidad él solo nos dijo por allí. Pues nosotros fuimos por allí, no tropezamos con nadie. Yo iba mirando para los lados, digo, esto va a ser eso de, nos estamos grabando. Muchas pistas que hay. Ya. El final, tienes razón. Sí, porque a ver, aquí estamos todavía. Mirad, entramos y salimos, fue grabado, entramos. Estaban ahí los consejeros, bueno, la verdad es que fue un puntazo. Mira, a mí si me llegan a meter 4 años de cárcel. No, porque no les juega mi contra. La jueza me avisa que cuidado. Pero mirad, fue tan... Es que dices tú, que logramos que estos tíos, que está ahí, toda la prensa que había venido a Madrid, desplegamos las pancartas, Raquel Somos Todas, despedidos de Reconquista, ¡plum! Toda la prensa se gira. Marco Antuña, que lo conocéis la mayoría de quienes estáis aquí, soltó el discurso, que ya sabéis cómo habla Marco, y yo digo, oye, no nos está pasando nada, Mira, salimos de ahí, terminamos, y digo, hola, vamos. ¿Por qué? Bueno, salimos otra vez sin ningún problema de nada. Y cuando estábamos afuera, bueno, sí, nos estaba esperando la policía, ¿vale? Eso ya contábamos. Pero tengo que decir... Oye, pero una gente súper maja, Nada, a ver, hay gente buena en todas partes, está demostrado, Esto está demostrado. La poli más bien que la leche. Darnos vuestros carnés, compañeros. Bueno, ya sabéis, sí, rápido. Bueno, vale, pues nos habían puesto
Julia, la directora, no se puede llamar directora, estaba ejerciendo de directora, pero vamos, quien la visteis en el juicio, sabéis que aquello de directora, vamos, yo tenía otra idea de lo que era una directora de un hotel de 5 estrellas, pero bueno. Otro, Esquirol, que es el presidente del comité de empresa ahora por la UGT, puesto a dedo por la empresa, admitido y por supuesto aplaudido por el PSOE, por el gobierno del PSOE. Bueno, nos acusaron, habíamos hecho de todo, bueno, ella le había empujado Marco, le había lesionado, bueno, total, a juicio. Fuimos a juicio, mucha gente de las que estáis, mucha gente de las que estáis aquí estuvisteis allí, visteis que nos avisó, nos dijimos, vamos a ir con un clavel rojo, lavaos y peinaos, que no solemos ir a ver a las luchas obreras, ya sabéis que depende de si te pilla tal, pues bueno, más o menos lo lavado. Con un clavel rojo, símbolo de la lucha obrera, vamos a llevar un clavel. Y entramos para allá, Vicky, y nada más que nos sentamos. ¿Qué traen ahí? ¿Dónde? No, ahí. Un clavel. Fuera claveles. ¿Qué claveles ni que nada? Mira, íbamos lavados y peinados, os digo. Mira, la jueza mirándonos con una cara de asco. Bueno, total. Nos cayeron 4 meses de cárcel. Pero bueno, pues son 4 meses, estamos todos por la calle. Y deciros, el fiscal inmediatamente retiró la acusación. Bueno, vale, pues ahora estamos recurriendo y el juez, también el fiscal, también recurre. O sea que poco hicimos. Poco mérito tuvimos realmente, Ya os digo que yo no hubiera tenido problema en que me hubieran caído más tiempo. Total, que seguimos en la lucha y que seguimos en la lucha, compañeros. Que mi madre cuenta ya ahora después, ¿no? Qué grande Carmen, pero qué grande también Jessica, qué grande Juan Luis y qué grandes estos ejemplos de lucha. Buenos días, gracias a todos por estar aquí y gracias especialmente a Vicky Rosell por ser también un ejemplo de lucha e encarnar el sí se puede cuando quieren criminalizar la protesta, cuando quieren criminalizar la actividad política, la actividad representativa y la lucha por los derechos. En realidad parece que no va a tener nada que ver, pero hay una pirueta por la que al final lo que cuento sí que tiene que ver. Igual recordáis que hace unos meses, como igual a primeros de año, en La Caridad, hubo una concentración un sábado por la tarde, muy espontánea, porque resulta que a una mujer que había denunciado a su expareja por violencia machista y que tenía una orden de alejamiento, harta del acoso que sufría continuamente porque la orden de alejamiento estaba por debajo de los 100 metros de distancia, porque compartía en la casa pues como una zona que era un taller de trabajo, se cansó porque proyectó un foco delante de la fachada y entonces pues había vulnerado la orden de alejamiento y le detuvieron. La manifestación espontánea, con más de 100 personas, un sábado por la tarde de la que hablo, fue en apoyo a él. Fue en apoyo a este hombre que estaba condenado por violencia machista, que había vulnerado la orden de alejamiento, que estaba haciendo daño a su exmujer y, sin embargo, fueron a manifestarle su apoyo. Como dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres del Pueblo, un ejercicio de su libertad de expresión. Claro, cuando encontramos a veces esas vueltas,
una se da cuenta que ahora mismo la sociedad no tiene ningún problema con la libertad de expresión. Nadie te va a decir, no, yo estoy en contra de la libertad de expresión. Absolutamente nadie te va a decir que está en contra de la libertad de expresión. Es más, mucha gente que es negacionista de la violencia machista o que vulnera los derechos humanos, te dice que ejerce su libertad de expresión. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Por qué hay gente que va a la cárcel? ¿Por qué hay tuiteros que tienen condenas de cárcel? ¿Por qué hay raperos que tienen que huir porque si no tienen que entrar en la cárcel? ¿Por qué hay libros que se retiran porque molestan a determinados poderosos? ¿Por qué hay exposiciones artísticas que son retiradas porque molestan? ¿Por qué hay obras de todo tipo? ¿Por qué hay silencios en la televisión? ¿Por qué la televisión pública llama nostálgicos a los fascistas? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que tiene que ver con que a lo que no tenemos derecho no es a la libertad de expresión. Lo que no tenemos derecho es a la fricción, a la ruptura, a decir que nos negamos a que desahucien a una familia, a decir que nos negamos a aceptar un despido absolutamente imprecedente, a decir lo que nos dé por la gana decir en la calle. Lo que no tenemos derecho es a la fricción del sistema y eso es lo que están queriendo penalizar. Y eso es precisamente lo que han vivido las personas que han estado contándonos esta mañana y lo que ha vivido también Victoria Rosell. El derecho a estar diciendo que este sistema merece una enmienda a la totalidad. Que este sistema está vulnerando nuestros derechos. Que este sistema yo creo que lo contará ella y además es quien lo tiene que contar y creo que es mucha generosidad por su parte el contarlo también, esa experiencia, y lo digo desde quien compartió también algunos de los momentos, no solo recientes en el escaño, sino entonces en 2016. El problema es que cuando quieres ejercer tu derecho a la fricción, pues es tan disruptivo, es tan molesto, es tan problemático que el ataque es muy bestia, y que el ataque es tan bestia que pueden incluso intentar que lo vivas como algo personal y no como algo colectivo, y entonces empezar a dudar de por qué estás peleando por eso y si te estás equivocando. De la misma manera que quisieron que se viviera como un problema personal el problema de los desahucios y no como un problema político y colectivo, y que parecía un fracaso personal cuando lo que era una vulneración de los derechos de la Constitución, de la misma manera quieren que se viva de un modo personal cuando tú ejerces tu derecho a decir que esto no funciona, a decir que esto no está bien, a decir que tú a esto tienes todos los motivos y el derecho del mundo a negarlo, a quejarte, a plantarte ahí. Y eso creo que es un desgaste tan bestia que la habilidad que hemos escuchado esta mañana es la de saber politizarlo, colectivizarlo, y escuchando a Carmen, además de partiéndome de risa porque era imposible, y a la vez de cierta satisfacción de ver relatos también de empoderamiento, de lucha y de convicción absoluta de saber que lo que uno está haciendo es lo que tiene que hacer. Pienso mucho en una frase que todas y todos conocéis de sobra, de Redondo, que dice: nos salvamos con la lucha colectiva, o con el alma colectiva, o con el alma individual nos vamos al infierno. Y es verdad que de manera individual nos vamos al infierno, y de hecho nos arrastran a ese infierno, y es lo que tenemos que impedir. Cada vez que han intervenido las compañeras no han hablado solo de ellas, han hablado de la gente que estaba ahí, porque eso es lo que más les preocupa, la capacidad para organizarnos incluso cuando más atomizada es nuestra situación, cuando más individual nos la presentan en el entorno laboral. Ver que las mujeres trabajadoras en el ámbito doméstico han montado una plataforma como Territorio Doméstico cuando no tienen apenas espacios de puesta en común y de reunión, me parece que es una demostración de la capacidad que tenemos y el miedo que podemos generar a los poderosos cuando nos juntamos. Y este ataque duro que se sufre y que se revierte, me parece que además, y con esto ya acabo para que Ana no empiece a sacar los papeles, a mí me alegra mucho, y está también Juan Luis, pero que esta mesa sea mayoritaria restantemente de mujeres. Y me alegra mucho porque las mujeres han estado en estas peleas siempre, y porque el sistema occidental que conocemos y el blindaje de la sociedad moderna que se hace con la Revolución Francesa y que está tan maravilloso y tan estupendo, lo estuvieron peleando y estuvieron al frente mujeres que salieron a defender el pan de los suyos
Pero a la hora de escribir luego sobre el papel, pues las mujeres dejan de estar. Después de que se esté dando la batalla, pues las mujeres no aparecen en esos papeles y no aparecen como deberían en la Declaración de los Derechos Humanos, sí, porque Eleanor Roosevelt estuvo atenta, pero antes de eso lo que había eran los derechos del hombre y del ciudadano, y en esa exclusión resulta que las mujeres que habían peleado por esos derechos no estaban siendo reconocidas como ciudadanas ni como sujeto político, y nuestra Constitución, que pelearon muchísimas mujeres, sin embargo, no acabamos de estar presentes en esa Constitución, y esa es una de las cosas, y aquí con Victoria Rosell también nos lo puede decir, es una de las cosas que tenemos pendientes, igual que como contaba Ana antes, tenemos pendiente la verdad, la justicia y la reparación. Y me parece que es importante que las historias de las luchas las estén contando en espacios como este, que sea en confianza, pero que también no deja de ser un espacio de privilegio, y un privilegio coger el micrófono, las mujeres que lo pelean, porque igual, ahora que queda recogido y que tenemos tantos testigos, cuando nos pongamos a escribir los derechos, cuando nos pongamos a escribir en el Boletín Oficial del Estado, cuando nos pongamos a hacer los presupuestos generales del Estado, quizás entonces, por fin, dejamos de olvidarnos a una parte que está en esa lucha y que es la mitad de esa lucha. Solamente voy a insistir en el agradecimiento al ejemplo que para mí es Victoria Rosell, también por una cuestión personal, y es que hay momentos en los que una se puede preguntar, y creo que nos puede pasar a cualquiera desde el espacio de compromiso en el que estemos, que todo esto para qué, porque muchas veces no somos conscientes de las batallas que ganamos. Y creo que en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, hay una victoria que tenemos que celebrar, y es una suerte cuando ves que se hace justicia y que la justicia se merece ese nombre. Así que muchas gracias. No porque vengáis a escucharnos, sino porque forma parte de la dignidad de la ciudadanía formada e informada que queremos nosotras y que otros no quieren. Es verdad, decía Sofía, mi compañera de escaño y una de las diputadas que más falta nos hace renovar en el Congreso, díganselo a todo Asturias, que la Constitución, y es verdad, es que tiene 7 padres y se nota. Imagínense una cría con 7 padres, pues hombre, algún sesgo igual tenía, porque ahí hace falta alguna madre y se nota, y hay que cambiar eso también. Y Carmen, que te he cortado 2 veces porque es que estáis en apelación todavía, cariño. Estabas dispuesta a penar 4 años por aquello que hiciste, pero nosotras no, porque es que es tu derecho a la protesta pacífica, así que no estamos dispuestas a poner libertades a cambio de nada. Y de eso venimos a hablar, y de eso elegimos todos los días, y de eso van, como siempre, las próximas elecciones. No solo de quién gobierna, sino de para quién se gobierna. Que ya hemos vivido muchos tiempos en los que se han gobernado para las minorías y las élites de este país y de cada región y de incluso cada municipio. A lo que llamamos las puertas giratorias, que la gente a veces lo coge como una expresión así ya hecha y no cae en la profundidad de malversación y de corrupción y de cloaca que tienen las puertas giratorias. Yo siempre me imagino a mi, en fin, no muy querido exministro José Manuel Soria, que es para mí el ejemplo de quien decía que defendía a España, es uno de esos españoles de bandera en la muñeca y de bandera en la Plaza de Colón, pero que luego tienen los negocios y los dineros en paraísos fiscales. Pues oye, que es que ahora está cobrando de Volkswagen, y en su día, cuando el escándalo de las emisiones de los motores diésel de Volkswagen, no defendió a esa España a la que quiere tanto. Francia se plantó ante Volkswagen, la propia Alemania se plantó, pero nuestro ministro de Industria, Energía y Turismo no se plantó. Pero es que además tiene mucho que ver con que no tengamos
energías 100% renovables o con la crisis climática y con nuestra factura de la luz, ¿por qué no baja? Porque hay gente que prefiere poner un impuesto al sol y trabaja más para las eléctricas que para el pueblo al que dice servir. En Canarias tuvo la osadía de intentar también, de cara a favorecer a Repsol, hacernos unas prospecciones petrolíferas entre Fuerteventura y Lanzarote. Nosotros, ustedes tienen una costa maravillosa, yo vengo todos los veranos de incógnito, espero que no me encuentren mucho, pero vengo siempre a Asturias. Nosotros de ese agua, nosotras en Canarias, no solo bebemos agua desalada. Habría terminado con nosotras, pero él, a cambio de esos negocios, se lo juega todo. Es como la gente que hizo Castor con el fracking y ahora se sabe que conocían los efectos sísmicos de lo que estaban haciendo. Es que les da igual. Y aquí tenéis gente que se ha lucrado o ha gastado en cosas vergonzantes, que es que no es su dignidad, que está en juego, es la nuestra como pueblo. Cuando les oyes hablar de, en fin, de gastos en prostitución y varios más, con el agua, con una empresa de agua, con Aquagés, ¿no? Que es como el símbolo del gavinismo. Pero cuando hablamos de esto, de gavino, es que no hablamos de casos aislados, como lo decimos las mujeres en las manifestaciones feministas y cada vez más hombres aliados. No son casos aislados, es el patriarcado, la corrupción, las puertas giratorias no son manzanas podridas, es el sistema. Nos ha gobernado gente que ha convivido con toda naturalidad con la corrupción, la toleraba, se alimentaba de ella y encima no reaccionaba cuando algo de corrupción emergía, y si reaccionaba era de una manera tan cruel como reaccionando contra la gente denunciante y la gente testigo de corrupción. Ha sido absolutamente disuasorio colaborar con la justicia y corrupción, y hay gente que han sido verdaderas heroínas y héroes de estos. Pero maldito el país que necesita héroes para denunciar la corrupción. Ha sido esta gente que estaba pensando todo el tiempo. Por cierto, Soria también tiene algo que ver con Otusa. Sí, Soria en su momento, sí, eso es verdad, en su momento apoyó mucho a esa empresa cuando era del sector que él regulaba, y dijo que iba a hacer una revolución turística. Pues esa es la revolución que él quería, ¿no? La precarización vuestra. Y ese es el problema, que cuando te gobiernan para este interés que les está esperando ahí, se olvidan del interés general, y es lo contrario a lo que proponemos nosotras, de estar siempre pensando en lo colectivo, en un horizonte verde, porque no hay otro planeta, y o cuidamos esto o no habrá ya nada. Y morado en el sentido de violeta, de cuidados, de feminismo, de cuidar a la gente y estar unidas, porque este sistema nos quiere solas y nos quiere precarias y nos quiere aceptando esos contratos laborales de tengo este empleo a tiempo parcial, en realidad de la jornada es de 13 horas, lo tomas o lo dejas porque hay 20 como tú esperando, este alquiler que sube mañana un 30%, pero lo tomas o lo dejas porque tengo 20 esperando, o los contratos bancarios que han sido lo tomas o lo dejas porque efectivamente ni siquiera se aplicaban las normas de anulación de las cláusulas abusivas que nos dictaba Europa, y nunca hemos estado a la altura. Y después, cuando se ha legislado después de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también se ha quedado prácticamente en mero maquillaje. No se ha protegido realmente, como obliga la Constitución, a la gente consumidora y usuaria. Han privatizado los servicios públicos de manera que efectivamente ahí ya no es lo tomas o lo dejas, ahí ya o te lo puedes pagar, la parte que está privatizada, o te quedas sin ellos. Y a mí lo que más me dolió fue lo que hicieron también con la justicia, que tiene tanto problema lo que estáis contando aquí. En 2015, la última legislatura con mayoría absoluta del PP, vivimos una regresión en derechos. No eran solo recortes económicos, que ya no eran derechos sociales, eran derechos civiles lo que nos estaban quitando poco a poco, ¿no? Y en nombre de la sacrosanta seguridad. Entonces publicaron la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza, pero también el Código Penal. En él se olvidaban, siempre se olvidan, de agravar los tipos de corrupción, los tipos de grandes blanqueos, de grandes fraudes financieros,
pero y se olvidan siempre de tipificar, y mira que lo hemos dicho a veces, el enriquecimiento injustificado, ¿no? Que es alguien que ha pasado toda la vida con un sueldo público, siendo un cargo público, es que sus nóminas y sus dietas y todo lo que haya cobrado está ahí. Así que si acaba, como el comisario Villarejo, con un patrimonio, según los compañeros que le han investigado, o sea, según asuntos internos de la propia policía y con todos los sistemas de defraudación a su favor, incluso en el extranjero, pero bueno, aún así se le ha descubierto un patrimonio de casi 40 millones de euros a un comisario de policía, pues que sea él el que tenga que acreditar que eso tiene un origen ilícito. Y esto no es inconstitucional ni contrario a la presunción de inocencia porque está en los países de nuestro entorno. Bueno, pues esta reforma del Código Penal, oye, parece que no les corre prisa, que siempre la van posponiendo, pero legislaron, y esto para mí como jueza era tremendamente frustrante, una justicia cada vez más fuerte con los débiles y cada vez más débil con los fuertes. Eso era lo que teníamos y de ahí... del círculo vicioso en el que ante los recortes injustos y una crisis que la pagamos todos menos quienes la crearon, menos sus culpables, ante eso surgían las protestas legítimas, ante las protestas legítimas represión, y ante la represión tanto administrativa como penal introdujeron una guinda en el pastel en la época de Gallardón, aunque las mantuvo Rafa Catalá, pero un poquito suavizadas porque ya sabía que eran inconstitucionales, la ley de tasas judiciales. O sea, además, para acceder a la justicia tenías que pagar. A veces nos detenemos poco en que esto fue declarado inconstitucional. Los constitucionalistas hacen cosas inconstitucionales. Son los falsos constitucionalistas. Se envuelven en la bandera porque tienen muy poco que decir sobre la justicia social de este país y porque no quieren justicia fiscal. Por eso están todo el día con el trampantojo de las banderas, la de España, la de Cataluña. Por Dios, es que lo que le quita el sueño a la gente en este país es otra cosa bien distinta. Si el artículo 1.1, no hace falta leer más, el 1.1 de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento, pues algo que se parece mucho a la tríada republicana, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Si este es nuestro sistema, el artículo 1 de la Constitución, los antisistemas son ellos, los racistas, los homófobos, los fascistas y los fascistas. El 28 de abril hicimos la campaña electoral con la Constitución en la mano, porque ellos nos disputan eso de constitucionalistas, nos tiran a la cara la Constitución como si fuera una piedra en vez del camino que es, y no lo son. Ni les gusta el artículo 50 que habla de las pensiones suficientes y actualizadas, y periódicamente actualizadas. Ni les gusta el artículo 35 que habla de los derechos de los trabajadores, ni el 37 que habla del derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, que se lo cargaron con la reforma laboral, ni el 41 que habla del régimen público de la seguridad social, el 44 que habla de la cultura. No les gusta esa Constitución, no es la que ellos siguen. Nosotros somos constitucionalistas y estamos dispuestos, desde luego, a mejorarla y a cambiarla y a que sea más feminista y más verde. Pero de entrada, el pacto fue cumplirla y ellos no la cumplen. Y el Estado de Derecho, señoras y señores, no se inventó para que cumpliera la gente o para que la gente fuera sancionada en caso de no cumplirlo. Porque la gente ya cumple, ya tiene que cumplir las leyes en un Estado autoritario. El Estado de Derecho se inventó para que cumpliera el Estado, las propias instituciones que son las que no cumplen. La seguridad en cuyo nombre os han sancionado, os han penado o estáis pendientes de juicio, no la da la paz en la calle, no es la paz de los cementerios, no es la paz del franquismo. La seguridad para un Estado social y democrático de derechos es la que te da poder dormir porque sabes que si tienes un problema médico, que si tienes un hijo o una hija
que si tienes a alguien especialmente vulnerable, unos servicios públicos de calidad y al alcance de todas, sobre todo de las personas más vulnerables. Eso es lo que da seguridad, pase lo que pase. No estar jugándote la vida, ni contratada cada 8 días, ni cada 2 horas, ni con toda esta estafa sistémica que admitimos, pero a la vez, mientras estamos pagando los sobrecostes de la fiesta de estos, de su maldita fiesta. Eso es lo que indigna a la gente. Lo que me indigna. Se acabó. Así que os quería contar que, bueno, hemos oído muchas batallas, muchas guerras y hemos acompañado a muchas víctimas del sistema. En Unidas Podemos hemos estado con las víctimas de los abusos bancarios, las víctimas de los abusos empresariales y laborales, las víctimas de la violencia machista, de las violencias machistas, que no son solo las que ocurren en el seno de la pareja, también todas las que ocurren a las mujeres y a las niñas, por el mero hecho de serlo. Pero a veces, es verdad lo que decía Sofía, tienes el honor y también el orgullo de poder ofrecer no solo luchas de víctimas y peleas por dar, y reconociendo qué poderoso es a veces el contrincante, también se pueden ofrecer algunas victorias. Cuando hablo de puertas giratorias, al menos creo que podemos brindarle a la gente que nos escucha el orgullo y la dignidad de que a nosotras nos quisieron matar casi civilmente o callar, porque frente a los de las puertas giratorias tienen claro y tengan claro siempre ustedes que a nosotras no nos podían comprar. Por eso ayer, y estaba Sofía también, que quizá una de las frases más duras que me dijeron durante todo este tiempo en el que sufrí tantas portadas de periódico con noticias falsas que a su vez eran proporcionadas a Soria para su querella por un juez, yo no lo puedo llamar compañero, pero por un juez corrupto que alimentara esas falsedades y a su vez esas noticias que causaban tanto daño personal y a mi entorno. Pues quizás lo más duro, fíjense, fue que llamé al redactor nacional de un periódico de tirada nacional y le dije, no me van a llamar a mí, no quieren mi verdad, no quieren mi versión, están machacándome con mentiras, esto es falso. Y me dijo, si quieres que se publique la verdad, te compras un medio de comunicación. Para mí eso fue, de verdad que todavía lo cuento y me duele, pero también he sabido darle la vuelta. No tenemos medios de comunicación, de verdad. Nadie, creo, de Unidas Podemos es dueño de ningún periódico y así se nota y así tienen la información que tiene la gente. Pero tenemos redes sociales. No las redes sociales digitales solo, que las usamos y bien, y hay que tratar amablemente y con persistencia en que la gente de verdad no se deje engañar. Las redes sociales materiales, las humanas, las de los centros de trabajo, la cola del pan, la cola del paro también, la de los centros educativos, la de los centros de salud, la de los centros cívicos, la del supermercado. Vaya, ahí hay que contar la verdad, ahí hay que colectivizar, ahí hay que decirle a la base socialista del PSOE que entre con Rivera no, que gritaron ellos el 28 de abril cuando la mayoría progresista de este país votó y votó bien. Y lo que le dijeron las élites a Pedro Sánchez, que fue con Unidas Podemos, ¿no? Su secretario general no les hizo caso a ellos. Y que si quieren las medidas que llevan en el programa y de las cuales se están retirando ahora cada día de una, del IRPF para las grandes fortunas, del impuesto a la banca, de la reforma laboral, de todo se están retirando, que creo que el voto útil en realidad esta vez es que nos devuelvan a nosotros el que le prestamos al PSOE el 28 de abril. Pero que no es claro que no lo que que en el pasado mes de septiembre el juez Alba fue condenado a 6 años y medio de prisión y 18 de cárcel. Y con las 6 palabras mágicas, con pérdida del cargo que ostenta. Ya no les volverá a juzgar a ninguno de ustedes ni a nadie. Y felicita
con una sensación muy clarividente de victoria no personal, sino colectiva. Y esa es la que quiero dedicarles a ustedes cuando crean que no se puede, que es verdad que a veces no se puede, no es de cobardes ni de pusilánimes, acuérdense de que a veces sí, que sí se puede. Importante evento por la mañana para los que puedan madrugar y puedan ir a Calatrava a ver a los ya sabéis. Obrigado.